Gracia y paz, amados hermanos. Nos encontramos en nuestro tercer vídeo sobre esta serie en la que estamos hablando un poco sobre Satanás, sobre los demonios, sobre su forma de trabajar y cosas que iremos viendo muy interesantes y espero que muy edificantes a lo largo de esta serie de vídeos que vamos a estar realizando en el canal. En el tercer vídeo de hoy vamos a estar hablando un poco de las formas en que Satanás ha trabajado en el Antiguo Testamento. A lo mejor veremos algunas cosas, vamos a ver varios textos de prácticas pecaminosas del pueblo de Dios. No veremos a la persona, al personaje de Satanás involucrado directamente, o al menos no registrado por las Escrituras, pero luego me gustaría reflexionar un poco sobre estas cosas. Ya hablamos en el vídeo anterior de la forma como Satanás trabajó en Génesis, cómo trabajó en el Edén, cómo Satanás tentó a Eva, cómo le hizo ver a Dios como el malo de la historia, cómo hizo ver como si Dios tuviera malas motivaciones y no quisiera realmente que Adán y Eva fueran dioses. Cómo Satanás tienta a Eva incluso a desear ser como Dios, algo que, como vimos, también le hizo caer a él en esa iniquidad y en ese acto de rebeldía que lo llevó a ser desterrado junto a una tercera parte de los ángeles. Hoy vamos a ver algunas referencias de la Escritura de cómo el pueblo de Dios ha pecado contra el Señor. En dos referencias vamos a ver a Satanás directamente oponiéndose al pueblo de Dios. En las otras referencias vamos a ver simplemente el pecado del pueblo de Dios, pero luego haré una breve reflexión al final. Acompáñenme rápidamente a leer algunas referencias bíblicas. En primer lugar, me gustaría leer lo siguiente. Números capítulo 22 y versículo 6. Números capítulo 22 y versículo 6, donde leemos lo siguiente. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. En este caso nos encontramos a Balac con Balaam. Balac tiene el deseo de echar al pueblo de Dios, de derrotar al pueblo de Dios. Está viendo a la nación de Israel, una nación grande, una nación que se ha multiplicado y empieza a tener temor por el número de personas que hay en esa nación. Empieza a ver que es una nación grande, que se multiplica, poderosa. Y entonces decide ir a Balaam para que Balaam maldiga al pueblo de Dios. Él le ofrece riquezas, le ofrece dinero, intenta comprar a ese profeta para usarlo para maldecir al pueblo de Dios. Pero hay algo curioso. A pesar de que Balaam accede a hacerlo, decide venderse, ¿no?, al mejor postor, y siendo una clara referencia al evangelio de la prosperidad, que simplemente se limita a decir lo que alguien le pide a cambio de dinero, este profeta se vende y decide maldecir al pueblo de Dios. Sin embargo, Dios no lo permite. Incluso si leen al final la historia, Dios acaba haciendo que el pueblo de Dios sea bendecido. Pero ¿por qué he querido empezar con este texto? Porque sí, vemos a Balac incitando a Balaam y comprando a Balaam, ofreciendo dinero a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Pero ¿por qué lo quiero mencionar? Por el hecho de que esa es siempre la misión a lo largo de la historia de Satanás. El objetivo siempre de Satanás ha sido el pueblo de Dios. Los enemigos de Satanás, aquellos a los que Satanás va a intentar hacer caer a lo largo de la historia, aquellos a los que busca destruir, aquellos a los que busca lastimar, aquellos a los que busca seducir, aquellos a los que va a tentar, siempre es el pueblo de Dios. Siempre es el pueblo de Dios. Si nos damos cuenta, aunque nosotros vemos al pueblo de Dios cayendo en muchas prácticas pecaminosas, y no vamos a decir que pecaron por culpa de demonios, no vamos a decir que los demonios les hicieron pecar. Al final el pecado es del pueblo y el pueblo acaba pagando las consecuencias, pero debemos entender que cuando nosotros pensamos en Satanás, una de las palabras que había en relación a Satanás, que significaba Satanás, era adversario, acusador. Y nosotros sabemos que Satanás también es mencionado en otras partes de la Escritura como tentador. Y él lo hace, él tienta, él pone cosas delante, él incita al pueblo, él incita
a las personas a pecar contra Dios, a rebelarse contra Dios. Él tiene instrumentos para hacerlo. Él es mencionado, como veremos en la parte de Satanás referida al Nuevo Testamento, el príncipe de este siglo. Él tiene poder, pero como veremos en el siguiente vídeo, ese poder está limitado a la soberanía y al Todopoderoso, al Señor. Pero Satanás tiene capacidad para hacer muchas cosas, para seducir de muchas maneras. Él podría ofrecer incluso dinero, él podría abrir puertas a las riquezas y eso llevara al pueblo a pecar contra Dios. Pues al final el foco número uno de Satanás es el pueblo de Dios y llevarlo a pecar contra Dios. Así como él se rebeló contra Dios, el foco de Satanás a lo largo de la Escritura es que el pueblo de Dios se rebele contra Dios y llevarlo a pecar. Por eso leeremos algunas de las prácticas pecaminosas en las que cayó la nación, en las que cayó el pueblo del Señor, y a pesar de que nosotros no vemos a Satanás ahí, podemos pensar fácilmente de que está detrás de toda esa historia. Vamos a ver otras referencias. Primera de Crónicas, capítulo 21 y versículo 1. Y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Incitó a David. Él no pecó por David, él no llevó a David a pecar, pero él incitó a David. Al final es David el que hace eso, al final es David el que comete el pecado. Pero Satanás puede incitar, Satanás tiene la capacidad de tentar, tiene la capacidad de intentar seducir y de incitar para que acabemos pecando. No podemos culparle de nuestros pecados. El día de mañana no podemos llegar ante Dios y decir, Señor, mira, es que yo pequé, pero la culpa es del diablo, no es mía. Realmente, si el diablo no hubiera hecho nada, yo no habría pecado, porque tenemos el ejemplo de Jesús. Satanás también incitó a Jesús a pecar en más de una ocasión en el desierto, pero Jesús no cedió a Satanás. Nosotros tenemos referencias bíblicas que nos llaman a resistir al diablo. Así que si lo debemos resistir al diablo es porque él obra, él trabaja, él puede seducir, él puede tentar, él puede incitar, pero nosotros debemos resistir. Al final somos el pueblo de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros y tenemos la capacidad de decir no. Pero aquí vemos cómo Satanás incitó a David a hacer un censo de Israel. En Zacarías capítulo 3 versículo 1 lo vemos ahora en una actuación más de acusador. En este versículo que hemos leído, en cuanto al rey David, lo vemos más como un tentador, alguien que incita, alguien que seduce. Pero ahora, en Zacarías 3.1, lo vemos como un adversario directo, como un acusador. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Así que lo vemos como alguien que acusa, como alguien que incita, como alguien que tienta. ¿Ustedes creen que detrás del pecado quizá de hombres como Sansón no está Satanás incitando, tentando, provocando, poniendo cosas delante, poniendo cosas en el camino, como tú? Qué casualidad que esa cartera hoy se ha caído delante de mí. Qué casualidad hoy que este dinero que no es mío aparece ahí tan desprotegido y hay algo que me dice, cógelo, nadie lo ve, nadie lo sabe, si no lo coges tú lo va a coger otro. Qué casualidad. No creo en las casualidades. Nosotros debemos entender que al final el pecado es nuestro, no vamos a culpar a un espíritu de robo, es el pecado nuestro si acabamos robando o hurtando eso. Sin embargo, hay un tentador. Mire qué pecados ha cometido a lo largo del Antiguo Testamento. Son muchos, pero algunos que son realmente visibles, trágicos, grandes del pueblo de Dios. ¿Hacia dónde los ha conducido esa rebelión? ¿Hacia dónde los ha conducido muchas veces caer en esas seducciones? Por ejemplo, muchas veces el Señor ha llamado al pueblo a no mezclarse con naciones paganas, a que sus hijos no se mezclen con mujeres de otros pueblos. Y el pueblo ha sido muchas veces seducido y han acabado sucumbiendo a esa seducción. ¿Quién no dice que Satanás está detrás de esa incitación? No, mira a esa mujer. Pero es que es de otro pueblo. El Señor ha dicho que... Pero mírala, la vas a convertir. Se va a hacer de vuestra nación. Se va a volver a tu Dios. Tú no te volverás a sus dioses. Pero mira cómo ha acabado muchas veces la historia. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 18. Y gritaban a grandes voces y se sajaban, según su costumbre, con espadas y lanzas, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Aquí vemos una práctica completamente pagana de los profetas de Baal.
Pero ¿por qué están los profetas de Baal ahí? ¿Por qué se encuentran los profetas de Baal en esa escena? Si no es porque un rey que pertenece al pueblo de Dios se ha juntado con una mujer que adora a Baal, una mujer que sirve a Baal, una mujer que se rinde a Baal y ha traído a los profetas de Baal y ahora todo el pueblo, toda la nación ha sucumbido. Bueno, sí, sabemos que hay un grupo, un grupito, un remanente que no ha doblado sus rodillas, pero vemos otra vez esa incitación de juntarse con naciones paganas, de sucumbir al paganismo, tentados por una mujer que ha llevado a la nación a acabar adorando a otros dioses como a Baal y a practicar incluso hechicería. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 22. Y sucedió que cuando Joram vio a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz? Mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías. Le preguntaba: ¿hay paz? Y él dice: ¿cómo va a haber paz? Mientras tu madre Jezabel se incline a sus prostituciones y a sus hechicerías, ¿cómo va a haber paz? Todo el pueblo, toda la nación se acabó viendo afectado, cayendo en prácticas paganas, en prácticas de brujería, en prácticas de hechicería, en prostitución, en prácticas que eran como orgías propias del paganismo. Y todo eso empezó por una seducción. Una mujer que aparece en el camino de un rey que no debía mezclarse con mujeres paganas y que acaba siendo seducido y cayendo en pecados tan terribles. Nosotros vemos, por ejemplo, al rey Salomón, es otro ejemplo. El rey Salomón acabó cayendo en idolatría, acabó cayendo en adoración a otros dioses por las mujeres que trajo a su vida. Ellos tenían normas, ellos tenían leyes, y sí, el pecado es de ellos. Es su corazón el que se inclina al pecado, es su corazón el que decide pecar. Pero no debemos olvidar que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él es acusador, es el adversario, él es tentador. Y nosotros debemos estar velando, porque así como en el pasado ha llevado al pueblo muchas veces a través de tentaciones, lo ha incitado, lo ha querido seducir a caer en paganismo, en ocultismo, en hechicería. Miren, 2 de Reyes 21, 6 y 7. Hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con medium y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Colocó la imagen tallada de Asera que él había hecho en la casa de la cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén que he escogido de entre todas las tribus de Israel pondré mi nombre para siempre. Y en ese lugar, ese rey puso ¿qué? Una imagen tallada de Asera que él mismo había hecho. Y mira que dice: hechicería, adivinación, trató con mediums, espiritistas, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Está hablando del reinado de Manasés. Pero todo eso debemos entender: Satanás existe y es real. Nosotros creemos firmemente en la depravación total del hombre, la inclinación natural del hombre a pecar contra Dios. Si Dios no hace una obra en nuestros corazones, nosotros estamos muertos en delitos y pecados y nuestra inclinación natural es el pecado. Pero el enemigo anda alrededor buscando que nosotros pequemos. Sobre todo el pueblo de Dios buscando que peque contra el Señor, buscando que se levante contra los principios bíblicos y acabe ofendiendo a Dios. Miqueas 5:12, miren lo que dice: exterminaré las hechicerías de tu mano y no tendrás más adivinos. Ven toda la lista de pecados: adivinación, hechicería, ocultismo, prostitución, paganismo, adoración a otros dioses, idolatría, tallando una acera y poniéndola en la propia casa del Señor, acabando en prácticas completamente paganas y alejadas del Señor, y muchas veces por sucumbir a tentaciones. Sí, el hombre peca, el pueblo peca, el rey peca, pero no debemos obviar algo: Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él incitó a David a hacer un censo. Él acusó al sumo sacerdote Josué. Él tienta, él seduce. Así como tentó a Jesús en el desierto, también te puede tentar a ti, me puede tentar a mí.
Nosotros como Jesús podemos resistir al diablo. Nosotros como Jesús podemos, viviendo en el Espíritu, decir no a sus seducciones, decir no a sus tentaciones, decir no a sus incitaciones. Debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Debemos estar velando, debemos tener discernimiento, debemos pedir a Dios sabiduría, saber, no, Señor, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿De dónde viene esta idea? No, Señor, yo llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Yo quiero pensar, como dice tu palabra, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es justo, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es digno de honor. Yo quiero pensar en eso pensad, en eso meditad. Yo quiero pensar en lo que tú dices que debo pensar. No quiero dar lugar al diablo. Como dice también el Nuevo Testamento, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo. Lo analizaremos más a fondo en otros vídeos más adelante, ya en la parte del Nuevo Testamento. Sin embargo, vemos eso, se puede dar lugar al diablo. Si el apóstol Pablo dice no deis lugar al diablo, es que se puede dar lugar al diablo. Está ahí, queriendo tentar, seducir, incitar. Y probablemente, aunque el pueblo de Dios es el que ha pecado, aunque el pueblo de Dios es el que ha caído en esas prácticas de ocultismo, hechicería, adivinación, yendo a espiritistas, a mediums, Él ha estado presente. Él ha estado presente, incitando, tentando, seduciendo y disfrutando cuando el pueblo se rebela contra Dios. Así que en este tercer vídeo queremos ver esas referencias para recordar algo sumamente importante. Satanás está ahí, tienta, seduce, incita. Hermanos, yo con este vídeo solo termino diciéndoles algo: orad y velad. Orad y velad. Pedid a Dios discernimiento, pedid a Dios sabiduría. No es tiempo de estar entretenidos y jugando, alimentando la carne con televisiones y cosas. Está bien distraerse, entretenerse un poco, pero debemos alimentar nuestra vida espiritual para poder tener más discernimiento, para poder estar fuertes espiritualmente, para poder estar firmes en la fe. Y cuando lleguen esas seducciones, esas tentaciones, esas incitaciones, poder resistir al diablo, así como Jesús lo resistió en el desierto. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.